Bien, hermanos, en esta hora les traigo un mensaje acerca de Mateo 24, un mensaje que es para estos tiempos en que estamos viviendo. Quiero ser conciso y preciso con ustedes, no abordar mucho, solamente voy a dar el mensaje que el Señor da en su palabra de Mateo 24 y de todo lo que se habla. Quiero enfocarme solamente en una sola enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy. Y le he dado el título El último gran engaño. Y a eso quiero hacer énfasis. Ahí habla de muchas cosas, ahí habla muchas cosas para el tiempo del fin, para el tiempo presente, pero habla incluso de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del mundo, habla de la gran tribulación, habla de persecución, habla que muchos se entregarán, otros se enfriarán, su amor se enfriará, otros se apartarán de la fe por causa de los tropiezos, etcétera. Así, muchas cosas habla el Señor Jesús y profetiza a sus discípulos ahí en Mateo 24. Pero hoy yo quiero concentrarme solamente en el último gran engaño. Tenemos que tener cuidado con esto porque en realidad este mensaje en forma especial se le dio a los discípulos. Y hoy en día también existen discípulos que son el pueblo de Dios, son las personas que siguen a Cristo, que buscan al Señor con todo su corazón, que aman su segunda venida, que entregaron su vida creyendo en el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario y los que hoy se mantienen fieles y firmes en el Evangelio de nuestro Señor. Entonces hoy quiero compartir con ustedes este tema específico que se titula El último gran engaño. Ahora, el propósito de Mateo 24 en general es de alertar y preparar al pueblo de Dios para que no sean engañados por los ardides y sofismas de Satanás antes de la segunda venida de Cristo. Para eso Cristo anunció todo lo que anunció ahí, todo lo que profetizó a sus discípulos, les enseñó. Ese es el propósito de Mateo 24. ¿Entiendes? De alertarnos para no ser engañados. Cuando, por ejemplo, leemos en Mateo 24 del 1 al 3 nos dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Es aquí la arquitectura del templo impresionó a los discípulos. Ellos se acercaron a Jesús para mostrarles los hermosos edificios como si estuvieran haciendo en Jerusalén un viaje turístico allá en su época. Algo maravilloso, dicen que según los historiadores, el templo de Jerusalén era hoy en día, según se calcula que era una de las 7 maravillas del mundo. Aquello era una cosa inmensa, de grande, sublime, maravilloso, ¿entiendes? Y era el centro religioso de la religión judía en aquel tiempo. Y cuando Jesús entró con sus discípulos al templo, que ya hicieron lo que iban a hacer allí según la historia bíblica, que encontramos en el Evangelio, Jesús predicó, anunció, ese día sacó a todos los que estaban vendiendo ahí en el templo y anunció todo lo que tenía que hacer dentro de su ministerio, pero no vamos a enfocarnos en eso ahora, vamos a enfocarnos acá en Mateo 24, lo que sucedió con los discípulos de Jesús ese día maravilloso. Entonces ellos, cuando van saliendo, ellos se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, mira qué edificio más bello, mira qué cosa, qué piedra, qué cosa más bella todo esto. Y ahora dice, respondiendo, Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oiga usted, aquellos discípulos felices de toda la obra que se hizo ese día, la obra espiritual que hizo Cristo, todo su ministerio, como ayudó, sanó, predicó, reprendió el mal de aquel lugar, porque aquello era un problema serio, lo que había allí, una apostasía inmensa y grande había dentro del templo por los dirigentes judíos, y Cristo fue allá a poner orden, y dijo, la casa de mi Padre es casa de oración para todos los pueblos de la tierra, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones, algo tremendo. Imagínense, estos discípulos le enseñan todo aquello, la gloria del pueblo de Israel, prácticamente aquello era una de las cosas más hermosas que tenía el pueblo de Jerusalén en aquella época. Y ahora viene Cristo y le dicen a Cristo, mira que Señor, qué cosa más linda, comparten con Él. También ya se van yendo. Háganse la idea que ya se están yendo del templo, pasan por allí, ven todo, aquella hermosura. Y ahora viene Jesús y le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
cómo va a ser. Jesús, con gran tristeza en su corazón, le profetizó la destrucción de Jerusalén y el templo. Ya empezó a profetizarle. Ahora vienen y van directo a ¿dónde? Al monte de las Olivas, donde ellos siempre llevan a descansar de las multitudes, de sus obras, tomaban su refrigerio allí para ellos descansar en esos lugares. Y nos dice el versículo 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora ellos se van un poquito más profundo y dicen, bueno, si esto va a ser destruido, no sé, que nos explique a ver cómo va a ser todo esto, porque no entendemos nada, perfectamente no entendemos nada. ¿Entiendes? Ellos quedaron como estresados, frustrados, y dijeron, bueno, vamos a preguntarle. Y ahí se le acercaron y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo va a ser la destrucción de este templo? ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Jesús y los discípulos solían ir al monte de las Olivas a descansar y preocupados por el futuro le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hablando del fin del mundo, a lo que se están refiriendo ellos. Ahora, Jesús comienza a profetizarle concerniente a lo que va a acontecer en Jerusalén y en el mundo, porque hay que entender cuando estudiamos Mateo 24, Jesús no les dijo exactamente lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Estos discípulos, más adelante lo explica, que no tenían todavía la preparación espiritual para soportar semejante mensaje. Eso podría desanimarlo o frustrarlo, llevarlo a un extremo que se apartaran incluso hasta de él. Y entonces no iban a soportar en ese momento un mensaje tan fuerte que se le podía dar en aquel momento, pero Jesús no se lo quiso dar. Entonces él profetizó algunas cosas sobre la destrucción de Jerusalén, pero también fusionó las profecías del tiempo del fin, para estos tiempos que vivimos, los tiempos que se esperan, a que tiene que ver también con la destrucción del mundo. Por eso siempre se estudia a la luz de la palabra de Dios, que cuando se estudia la destrucción de Jerusalén profetizada por Cristo en Mateo 24, también se está refiriendo a la destrucción del mundo. Es símbolo. Destrucción de Jerusalén es símbolo de la destrucción del mundo, que vendrá por causa del pecado y por causa de los hombres en la tierra no aceptar a Cristo. Ahora hay que analizar algo. En aquella época el pueblo de Dios rechazó a Cristo. Lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Hay que entender eso. En estos tiempos, todo el mundo va a ser cristiano y todo el mundo de una forma u otra cree en Jesucristo. Pero ahora, ¿dónde está el punto? Unos guardan los mandamientos de Dios y se han convertido de corazón a Cristo, dejando las cosas de este mundo y se han convertido a Él para vivir para Él una vida conforme a su voluntad. Pero otros profesan a Cristo, pero no tienen límite. Siguen en sus pecados, en sus vicios, en su vida desordenada y vacía. Y así no funciona esto. Entonces, en el tiempo final, al principio, la destrucción viene porque rechazaron a aquel que podía darles salvación. Cristo quería establecer el pueblo de Dios como la sede del cristianismo a nivel mundial, pero ellos no se lo permitieron. El pueblo y los gobernantes no se lo permitieron. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ellos desecharon a Cristo. E incluso cuando lo están crucificando, ellos dicen que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa oración fue escuchada en el cielo. Y ustedes saben todo a través de la historia del pueblo judío, todo lo que ha sufrido ese pueblo, en persecuciones, en destierro y en mil cosas. Hasta el día de hoy siguen en problemas, en conflictos por no haber aceptado a Cristo. Y todavía hay y no lo aceptan. Así sucede. El único que podía dar salvación. Por eso Jesús, cuando va entrando a Jerusalén, empieza a llorar y le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a todos tus hijos como junta la gallina a sus polluelos, pero tú no quisiste. Si por lo menos supiera ahora quién es el que está entrando a tu pueblo, quién es el que te puede dar salvación, si por lo menos entendieras eso. Cristo llorando amargamente, ¿entiendes? Porque ya ahí mismo se le empezó a ver el futuro de ese pueblo, por su propio pueblo, pues lo que iba a traer consigo la destrucción tan grande que iba a traer sobre ellos por no aceptar a Cristo.
y por crucificarlo. Fue algo horrible. Hasta el día de hoy están sufriendo esa gente y todavía no se sabe hasta dónde van a estar sufriendo por causa de esta situación. Entonces, Jesús en Mateo 24 dice allí: la destrucción de Jerusalén por el ejército romano y por la destrucción y con la gran tribulación, su segunda venida y el fin del mundo. Es decir, Jesús comienza a profetizarle concerniente a lo que va a acontecer en Jerusalén y en el mundo. Es decir, Mateo 24 son dos profecías que están fusionadas, que van por eso mismo se fusionan, porque una simboliza la otra. Es decir, la destrucción de Jerusalén simboliza la destrucción del mundo. Es decir, dos veces va a ocurrir lo mismo. Y ahí el Señor habla, incluso habla de Jerusalén, habla de lo que va a suceder, y también habla del fin en segunda venida y de la gran tribulación, habla ahí, y otras cosas más. Por eso es que es importante estudiar con profundidad este capítulo 24 de Mateo. Es decir, alguien dijo: dejar los asuntos menores y tratar de enfocarse más en Mateo 24, porque este mensaje es para nosotros, para estos tiempos y para los tiempos que se nos avecinan. Terrible. Fíjense, en Mateo 24, de 4 al 5, respondiendo, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Ahí está el mensaje. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, no para la gente que no conocen a Cristo. No, ellos están engañados, ellos viven su mundo, aparte de Cristo y de su palabra. Este mensaje es directamente para los que siguen a Cristo y los que están siguiendo a Cristo en estos momentos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oye lo que profetiza el Señor. Y a muchos engañarán. Dicen: vendrán a través de los siglos falsos Cristos y falsos Mesías. Y así ha sucedido. Cuando revisamos la historia, usted busca ahí las estadísticas de cuánta gente han dicho que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y cuando usted viene a ver, una lista grandísima. Y casi siempre, desgraciadamente, sucede que ahí esos hombres siempre tienen seguidores, los siguen, y lo aplauden y lo siguen en todos los asuntos, en su locura. Dice: el Señor les advierte a sus discípulos que miren bien para que no sean arrastrados por semejante engaño y confusión. Fíjense, eso es en Mateo 24, de 4 al 5, cuando leemos esa situación que está sucediendo ahí. Ahora vamos a Mateo 24, 11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos Cristos, falsos Mesías, falsos profetas. Ahorita vamos a analizar cada uno de ellos, cómo se comportan. Pero ahí está el Señor Jesucristo hablando solamente, no de que aquellos que digan yo soy el Cristo, no. También vendrán, ¿quién? Falsos profetas y falsos Mesías. Dice: los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético, o bien con un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que utilizan para fines ocultos, que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos o otros intereses lucrativos, económicos, personales, etc. Fíjense ustedes, los falsos profetas, cualquier cosa esa puede suceder con ese tipo de personas. Con respecto a los falsos mesías, es aquel que viene en su nombre, una falsificación que se declara a sí mismo como el ungido de Dios. Es decir, que usurpa la máxima autoridad de Jesucristo para traer paz y prosperidad a la humanidad. Oiga, pues, ellos mismos se proclaman porque, que yo sepa, un profeta siempre surgió porque Dios lo llamó para que profetizara. Dios fue quien los escogió. Esos son los profetas. Pero estos hombres después de Jesucristo para acá, ellos mismos se proclaman: no, yo soy profeta de Dios, no, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios. Pero fíjense qué clase de concepto tiene esto. Dice que usurpan la máxima autoridad de Jesucristo para traer paz y prosperidad a la humanidad. ¿Qué paz ni qué prosperidad? Yo no he visto a nadie, que ninguna de esa gente que ha traído ni paz ni prosperidad. Cada vez que sale uno de esos, más bien lo que forma es problemas y guerra y conflictos entre las personas, en la iglesia y todas esas cosas. Porque no son lo que ellos dicen ser. Y ahí está el problema de eso. Nos dice acá, otro un poco más hablando de esta gente, de lo que son los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros. Dice: personas
Dice, falsos cristos, ¿quiénes son? Seguimos analizando quiénes son los falsos cristos. Personas o demonios que se hacen pasar por Cristo, tratando de imitar todo lo que él habla y hacía. Ellos hacen todo, ellos buscan los evangelios, leen, analizan, aprenden y salen para las calles diciendo yo soy el Cristo. Y bendicen, y hacen, y obran, se visten como Cristo según ellos, según la época actual, ya cuando Cristo vivía allá, se vestían, se dejan el pelo largo, se dejan barba y toda esa serie de cosas. Y ya ellos andan por el mundo diciendo yo soy Cristo. Y lo de la desgracia de esto es que hay siempre personas que sigan a esta gente. Ellos siempre van a tener un mensaje. Y el mundo que está sediento de algo que le dé esperanza, porque sabemos que este mundo es como un avión que va de picada a la destrucción total. Es tanta la corrupción política, moral y religiosa que existe en el mundo que el mundo ya está como en los días de Noé, como mismo lo profetizó el Señor Jesucristo, como en los días de Noé y como en Sodoma y Gomorra. Así está el mundo hoy en día. Y el mundo, entonces, las personas ansiosas de encontrar algo que le dé paz, que le dé seguridad, que le dé esperanza en el presente y el futuro, la mayoría de las veces no conocen las escrituras, no conocen estas cosas y van detrás de esa gente. Tremendo problema. Esto es tremendo problema. Pero aquí está hablando, acuérdense, está hablando de forma especial a quién, a sus discípulos, los que conocen la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe. El Señor mismo Jesús lo está diciendo. Vendrán falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. Ahora bien, nos dice acá falsos profetas. Todo seguidor, dice, los falsos profetas son estos. Todo seguidor de Cristo que no enseñe o predique a la luz de las Sagradas Escrituras. Que predique que no hay que guardar los 10 mandamientos de Dios. Un cristiano que fue fiel a Dios, luego se aparta del camino santo y comienza a enseñar lo que no está escrito en la palabra de Dios. Ese es un falso profeta. Eso es un falso profeta. Tengan cuidado porque hoy en día, ¿qué más van a profetizar si ya está todo profetizado y todo está escrito? Todo está profetizado y todo está escrito. Ya no hay que inventar más profecías ni añadir más profecías a la Biblia ni nada de eso. Eso es un invento de los hombres hoy en día, de estos falsos profetas que se ponen a estar hablando y hablando, diciendo cosas. No hace falta eso. Lo que hace falta es conocer las Escrituras y convertirlo en el eco de los profetas de verdaderos de Cristo que escribieron inspirados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Nosotros somos el eco de esos hombres. Cuando anunciamos las Escrituras tal como están escritas, como tal a la luz de la palabra de Dios, sin torcer las Escrituras, sin hablar otra cosa que no es. Cuando hablamos siempre con un escrito está lo que dice la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en el eco de aquellos profetas. Así sucede. Pero ya no hace falta profeta. ¿Para qué más van a profetizar? Si está todo profetizado. Y todo se está cumpliendo como mismo se profetizó. Al pie de la letra. Nada sin premura ni demora. Todo se cumple. La palabra de Dios. Que eso es otro tema que podemos después también analizar. Acá nos dice falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros dentro de las iglesias? Dice, son todos aquellos que de manera arrogante intentan crear nuevas interpretaciones de las Santas Escrituras y decir que algunos de los textos de la Biblia no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, pues, qué locura. No, eso no fue inspirado por la palabra, por el Espíritu Santo. Ese texto de la Biblia no. Y entonces, ahí empiezan entonces ellos a torcer las Escrituras, le dan interpretaciones a su propia conveniencia y no se quedan con un claro hacia dicho Jehová. Porque cada texto de la palabra de Dios tiene un mensaje. Que tú quieras desarrollarlo, abordar más sobre él y esas cosas, correcto. Pero la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios. Todo tiene, todo. Cuando tú lees la Biblia, cada texto dice lo que tiene que decir. Que tú quieras abordar más, ampliar más ese conocimiento que te está dando el Señor a través de su palabra, está bien, correcto. Por eso existe la predicación. Por eso podemos hacer un tema específico y hablar de todo concerniente a lo que dice ese texto.
y lo enriquecemos con otro texto. Como dice el profeta Isaías, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Así se estudia la Biblia, así se predica la Biblia. Algo maravilloso. Hasta eso está profetizado. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios. Acá nos dice una advertencia de la palabra de Dios del profeta Isaías, Isaías 8:20, para el pueblo de Dios. Fíjense, son varios. El primero, ¿cuál es? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. Y ahora la otra advertencia es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No les interesa. ¿Usted quiere saber si un profeta es verdadero o falso? ¿Un maestro es verdadero o falso? Si esos Cristos que andan por la tierra, por ahí, caminando y diciendo cosas, ¿es verdadero o falso? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, no les interesa. Ellos vienen con un propósito personal, enseñar algo personal, no de Dios. Y traen un interés no bueno. ¿Y el interés cuál es? Apartarte de Cristo. Apartarte de la verdad que tú has recibido en Cristo Jesús, de la sana doctrina, del plan de Dios para tu vida a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para vida eterna y perdón de nuestros pecados. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos. Tengamos mucho cuidado. No tenemos por qué dejarnos confundir. Si estudiamos correctamente las Escrituras, con diligencia, con oración, con amor, con fe, con deseo de conocer la voluntad de Dios, no tenemos por qué ser arrastrados por el error de nadie ni de nada en esta tierra. Nadie tiene por qué engañarnos, ni nosotros dejarnos engañar. Aprendamos como Cristo nos enseñó y nos dejó su ejemplo maravilloso el día que fue al desierto. Estuvo allí para comenzar su ministerio 40 días, 40 noches en ayuno, y se le apareció Satanás y empezó a tentar. Lo primero que le dijo fue: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. ¿Qué le dijo Cristo? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego llevó allá a la cima del templo, allá arriba, una altura inmensa de grande. Le dijo: tírate para abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandarán para que te guarde y no tropieces piedra alguna. ¿Qué le dijo Cristo? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Lo volvió a llevar al desierto. Ahora allí le dice: si te postras delante de mí y me adoras, mira, yo te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fue dado y yo se lo doy a quien yo quiera. Dijo Satanás a Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Otra vez, la tercera vez: escrito está. El Cristo está. Al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo venció? ¿Cómo venció Cristo? Ahí está dando el ejemplo, porque Cristo ya toma nuestra naturaleza humana. Fue tentado. Y con las mismas escrituras, quiero decirlo. Ahora, ¿cómo el Señor venció a Satanás con las escrituras? Con el Cristo está, un así ha dicho Jehová. Es la única forma que podemos vencer en esta tierra. Por eso es importante conocer las sagradas escrituras, conocer la voluntad de Dios, cuál es, para cuando venga el enemigo con una tentación de esa, de decir no, porque la Biblia dice no, porque aquello, tú puedes hacer esto. Tú sabes lo que tú tienes que hacer, porque tú vives con Cristo, tú andas con Cristo. Cristo es el centro de tu vida, el Espíritu de Dios está en tu vida y Él te va a recordar, conforme a la promesa de Cristo, todo lo que tú habías aprendido y todo lo que sabe acerca de Cristo y su palabra. Él te va a recordar eso en el momento preciso. Pero tenemos que estudiar, tenemos que conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Es nuestra única salvaguardia ahora y en el futuro. No existe otra. Como dijo Lutero delante de miles y miles de hombres importantes de su época en la dieta, todo el mundo tentándolo, diciendo no, que tú estás mal porque tú estás diciendo esto, porque tú escribiste esto, y al final él mira a todos en aquel concilio y dijo: todo lo que había dicho muy bonito,
pero probarme todo lo que ustedes me han dicho con la palabra de Dios. Y nadie pudo probar nada, todo era invención humana. Un solo hombre venció a miles de personas en aquel momento. No con ejército, no con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Qué lindo, hermano. Mantengámonos firmes en el Señor, en la roca de los siglos. Cristo dijo, el que guarda mi palabra lo compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Vendrán tempestades, vientos, vendavales de agua, pero nunca va a caer. Porque su casa no está sobre la roca. Pero compararé a aquel hombre que escucha mi palabra y no la hace, aquel que construyó su casa sobre la arena. Vendrá el agua, los vendavales, el viento y será arrastrada. El Señor habló claro, hermano mío. Pero aún aquí no se termina esto. Nos queda la última parte. Nos queda la última parte. En Mateo, dice allí, de la misma forma que Cristo venció a Satanás en la tentación en el desierto, con Cristo está un categórico, así ha dicho Jehová. Debemos vencer nosotros, su pueblo, sometiendo toda invitación y tentación del enemigo a las escrituras, que son un testimonio irrefutable frente a los engaños satánicos. Por esa razón es imprescindible que conozcamos a través de las escrituras la voluntad de Dios, sus principios eternos y los 10 mandamientos, el plan de Dios para salvarnos a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de pecados y vida eterna. Fíjense ahora. Cristo, en la palabra de Dios, en Mateo 24, Él nos hace otra advertencia más. Otra advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Él hace énfasis ahora de una forma muy solemne, que vendrá, que Satanás, el mismo Satanás se convertirá en él y vendrá a engañar a toda la humanidad en el tiempo final, ante la gran tribulación. Va a ser algo tremendo eso. Fíjense eso. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí en Mateo 24, ahí se lo vamos a buscar ahí. Nos dice porque vendrán, dice, cuando te digan, está en el desierto, no le creáis. Está acá, está allá, no le creáis. No le creáis. Es algo tremendo. Fíjense cómo nos dice acá aquí Cristo nos lo dice en Mateo 24, 26, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ahora, ¿quiénes son es lo que les vengo diciendo desde el principio? ¿Quiénes son los escogidos? Los que ya están con Cristo, los que estamos con Él, los que ya estamos fieles en sus caminos. A ese engaño final viene dedicado y dirigido completamente a quién, a los escogidos de Dios. A los escogidos de Dios, a los que están con el Señor, no los que están en el mundo. Ellos van a escuchar también el mensaje de salvación y miles de personas se convertirán al Señor en esos tiempos, cuando se haya derramado la lluvia tardía del Espíritu Santo, como en Pentecostés. Millones y millones se convertirán en el mundo ante la venida de Cristo. Pero aquí se está refiriendo en forma especial a su pueblo, a los que están con Él ahora, los que han aceptado su gracia, su amor y su perdón. A eso se refiere, lo que se lo estoy diciendo desde el principio. Por eso este mensaje está solemne. Fíjense como sigue diciendo, ya os lo he dicho antes, dice el Señor, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas a mirar nada. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ahora Cristo está anunciando cómo va a ser su segunda venida. Fíjense, este falso Cristo que vendrá, ese falso Cristo que vendrá sobre la tierra. Va a hacer su aparición sobre el mundo. Pero ahora Cristo dice que eso va a suceder. Y unos a los otros se avisarán.
Pero ahora Cristo dice cómo va a ser su segunda venida. Fíjense cómo dice. Porque como el relámpago que sale de oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ustedes han visto, yo he visto ese relámpago, que sale de un lado, de un extremo a otro y todo el mundo lo ve. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que nadie tiene que decirle, mira, salió Cristo, vino Cristo. Nadie tiene que decir a nadie eso. Cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, dice, porque todo ojo le verá. Qué lindo, ¿verdad? Porque todo ojo le verá. Aquí se lo voy a buscar para que ustedes vean como dice. Me encanta ese versículo. Dice allí, es aquí que viene con las nubes. Esa es la contraparte, esa es la verdad. Es aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano. No tenemos por qué ser engañados. Pero el Cristo ese falso que viene sobre la tierra, que es el último gran engaño, viene por obra de Satanás. El mismo Satanás se va a convertir en ángel de luz y va a aparecer sobre la tierra, diciendo yo soy Cristo. Y bendecirá, va a bendecir, va a hacer todo lo mismo que hacía Cristo. Pero vendrá sobre la tierra, saldrá por las cámaras de televisión, hablará a pastores, iglesias. Dirá que el santo día de reposo, el sábado, fue cambiado para el domingo. Que porque no guardan el domingo. Todo eso vendrá hablando a la ley y al testimonio. La Biblia dice sábado, no domingo. Todo eso va a suceder. Y aquí le leo una nota maravillosa, profética sobre este asunto. Dice, Satanás personifica a Cristo. Dice, el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Mensajes selectos. Dice, si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? Tremendo. ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentarán entonces? Cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás que personifica a Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo. Tremendo. Cuando él haga todo lo que mismo hacía Cristo, que haga milagros, que haga descender fuego del cielo, que haga esto, que los cojos caminen, los mudos hablen y diga yo soy Cristo, y usted lo vea en toda su esplendor y su gloria. ¿Cómo vamos a resistir semejante cosa? Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo. Tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda. Va a confundir todo. Todo lo va a confundir. Testimonio para los ministros. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. Oiga para eso. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Se dan cuenta de lo que hablamos, hermano? A lo que se nos viene encima pronto. A toda la cristiandad. A todos los seguidores de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya ayer andaba hablando uno diciendo que el cristianismo está desapareciendo. ¿Desapareciendo de dónde? Nunca va a desaparecer el cristianismo. Jamás. Eso es para desanimar, para hacer, por ejemplo, populismo de que no, mira, no te metas a la religión cristiana, eso se está desintegrando. Mentira. No se dejen engañar de eso. Eso es mentira. En el mundo entero, todos los días, se bautizan miles de personas a nivel mundial. Acuérdense que el evangelio no es un país, un solo lugar. El evangelio que vivimos y predicamos en nombre de Jesucristo, evaluación del Espíritu Santo, es un evangelio eterno y mundial y por todo el mundo, y predicar la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es mentira. No se dejen engañar por todos estos políticos, por el youtubero y toda esta gente que siempre están hablando cosas ahí. La palabra de Dios es eterna y el evangelio de Jesucristo, dice Cristo, y el evangelio será predicado el mundo entero, entonces vendrá el fin.
Nadie se deja engañar con eso, de que el evangelio, que el cristianismo se está desintegrando. Mentira, eso es mentira. Van a venir pruebas terribles, persecuciones, oposiciones por parte de todos estos gobiernos corruptos que nos rodean ahora, que todos están vendidos al diablo. Todos tienen pacto con el diablo, todos tienen cosas feas y están obrando de una forma horrible con todos esos planes que tienen ellos. Pero todo eso va a ser desintegrado. Por eso en el libro de Daniel, cuando Daniel habla de la profecía de la segunda venida de Cristo, dice: y en los días de aquellos reyes, el Dios de los cielos se levantará y destruirá todos los reinos de la tierra, y el Señor establecerá su reino, que va a permanecer ¿para cuánto? Por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos se están uniendo todos para la lucha contra el Dios grande y todopoderoso. Lo dice Apocalipsis. Y fue el diablo y los reunió a todos los reyes de la tierra para luchar contra Cristo, contra su pueblo. Pero el Señor dice que vendrá y los vencerá todos. En toda parte, si usted lee el Apocalipsis, se va a dar cuenta que Cristo es todo triunfo junto con su pueblo. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Firmeza, fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Maravilloso. Así que se nos advierte estudiar cada detalle de Mateo 24. Es de suma importancia conocer cada detalle profético de este capítulo, hermano, que nos concierne como seguidores de Cristo. Y este mensaje es para nosotros, para este tiempo y el que está por venir. Según viendo los acontecimientos diarios, todos estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Sabemos que será pronto. Esto no va a tardar mucho. Dios les bendiga siempre. Y no olviden las palabras de Jesús. Mirad, que nadie os engañe. Y como dijo el Señor Jesús, como dijo también él en la otra parte, donde él dice, me gustó esta parte mucho de él, cuando él dice, acá en Mateo 24, son dos formas que él hace énfasis en esto. Ya os lo he dicho antes, para cuando suceda, creer que yo soy. Así que, hermanos míos, hasta aquí llegó este análisis con ustedes. Ya les he enseñado, hemos compartido con ustedes este mensaje del Señor. Que Dios me los bendiga y que todos por más podamos seguir orando firme en el Señor, porque todas estas cosas van a ocurrir pronto. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Es mi sincero deseo de oración para ustedes.